Hola doctores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Punto Enar. Compañeros, llegamos al capítulo número 14 de este podcast, ya casi estamos a mitad de esta primera temporada, que esperemos sean muchas más. Y el día de hoy vamos a revisar patología gástrica. Compañeros, el capítulo anterior fue de patología esofágica. Si no lo han visto, la invitación es que lo vean, debido a que es necesario primero comprender patología esofágica para después pasarse a patología gástrica. Esto debido a que son patologías diferenciales, que van a compartir muchos factores de riesgo, que van a compartir mucho el cuadro clínico, pero como siempre, existen puntos que nos permiten diferenciarlas. Así que es importante que primero vean ese capítulo y ya después se pasen a este de patología gástrica. Antes de iniciar, compañeros, quiero brindarles y pedirles, mejor dicho, una gran disculpa. Esto debido a que he tenido algunos problemas de tiempo, lo que me ha dificultado grabar el podcast. Les pido una gran disculpa, compañeros. Habitualmente en los proyectos del curso tratamos de seguir los calendarios tal como se marcan, siempre lo hemos hecho así. Al ser un material complementario, la verdad es que sí me ha dificultado un poquito grabar y les quiero pedir una disculpa porque ustedes nos han brindado un gran apoyo. El estar en top 100 en Spotify, la verdad, no me hace tener palabras para poderles agradecer. Así que trataremos de ya no fallarles, vamos a buscar el espacio y el tiempo para poder revisar y poder grabar este podcast. Un poquito es también porque estamos con los compañeros del curso, de los grupos de estudio, hemos aumentado la cantidad de clases para en este momento revisar más casos clínicos y bueno, preparar esas clases conlleva algo de tiempo y también estamos actualizando las clases del curso intensivo 2024 para que ustedes tengan el material más actualizado y de la mejor forma explicada, ¿no? Al menos desde nuestro estilo. Y compañeros, les agradezco de todo corazón todo ese apoyo. Trataremos de ya tratar de seguir ese calendario con este podcast. Tengan la certeza de que vamos a llegar a los 30 capítulos antes de llegar al ENAR. Así que sí les pido una gran disculpa una vez más. Y compañeros, para compensar esta parte, a partir de los próximos capítulos, no el siguiente, pero sí a partir de los demás, vamos a empezar a hacer ya un video podcast. Es decir, para los que nos escuchan en YouTube, les vamos a poner algunas diapositivas para que también sean como un apoyo visual. Y para los que nos escuchan en Spotify, no se preocupen, vamos a seguir teniendo en consideración que muchos de ustedes no van a poder ver diapositivas, sino simplemente nos pueden escuchar porque nos escuchan en el gimnasio, en el camino al trabajo, en el camión, en el carro, etc. Entonces vamos a ser conscientes de esa parte para que también no digamos, vean esta tablita, porque entenderemos que ustedes nos están escuchando, pero así que jugaremos de esas dos maneras. Para los que nos escuchan en YouTube se puedan apoyar de material visual, pero para los que nos escuchan en Spotify no se preocupen. Vamos a seguir explicando como si no estuviesen viendo nada para que esto sea lo más productivo posible. Así que compañeros, nuevamente y una vez más les pido una gran disculpa porque créanme que sí estoy muy apenado. No me gusta fallarles en los proyectos, pero bueno, ahora sí el tiempo nos ha absorbido un poquito. Pero bueno, sin más compañeros, iniciamos. Y bien, doctores, iniciamos con patología gástrica. Nada más les tengo que aclarar que la introducción la grabé con un micrófono, sin embargo, a la hora de probar el audio sí se escuchaba muy mal. Entonces, cambio de micrófono, espero que ya con este se escuche mucho mejor. Y una disculpa por ese audio medio borroso del principio. Pero bien, vamos a empezar, doctores. Recuerden que vamos a ver patología gástrica. Dentro de patología gástrica hay muchas enfermedades que van a compartir muchas características en común. Vamos a hacer una pequeña introducción para más o menos armar un mapa mental. Cuando nos pongan patología gástrica, lo primero que viene a nuestra mente es la gastritis. Y es cierto, tenemos gastritis aguda y gastritis crónica. Acuérdense que dentro de la gastritis crónica tenemos una gastritis crónica tipo A y una tipo B. La tipo A, doctores, es una gastritis autoinmune y la tipo B
está asociada a Helicobacter pylori. Y ojo, sobrinos, que Helicobacter pylori en patología gástrica va a ser la estrella, porque va a ser responsable de muchas de estas entidades. Eso por la parte de gastritis. Después tenemos a la úlcera péptica. La úlcera péptica tenemos a la úlcera gástrica y tenemos a la úlcera duodenal. Sé que obviamente que el duodeno no es patología gástrica, pero bueno, lo vemos en este tema. Y esta úlcera gástrica o úlcera duodenal se puede complicar. A eso le llamaremos úlcera péptica complicada, está obvio el nombre. Y también, en el peor de los casos, podríamos tener una úlcera perforada. Otra patología es dispepsia funcional, doctores. La dispepsia funcional es lo que nosotros comúnmente llamamos como gastritis. Es aquel paciente que tiene pirosis, que tiene distensión abdominal, eruptos, pero sin ninguna causa orgánica. Porque recuerden que la gastritis a lo mejor tiene los mismos datos clínicos, pero en la gastritis sí tenemos una alteración orgánica, una alteración en la mucosa gástrica. En la dispepsia funcional no. Simplemente tenemos los síntomas, pero no tenemos ningún daño orgánico. Esas son las principales patologías que vamos a revisar hoy, doctores. Tenemos muchas más, obviamente, pero estas son las más rentables. Para entrar al tema, doctores, primero vamos a hablar de Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque Helicobacter pylori va a ser responsable, como ya se los había adelantado, de muchas de estas entidades. Ya hayamos mencionado gastritis crónica tipo B, pero también va a ser responsable de las úlceras pépticas, tanto de la duodenal como de la gástrica. También tenemos que puede provocar un adenocarcinoma gástrico o bien un linfoma no Hodgkin tipo MALT. Todas estas patologías gástricas. Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que, acuérdense que normalmente tenemos nosotros una gran barrera en el estómago para que no pasen todas las bacterias que entran por la boca, que es el pH ácido gástrico. Sin embargo, Helicobacter pylori resulta que es productora, mejor dicho, de ureasa. La ureasa, en términos coloquiales, va a formar como una burbujita alrededor de la bacteria y de esta forma la bacteria se va a proteger del pH gástrico y de esta forma va a poder sobrevivir. Entonces recuerden que Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa microaerófila. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de Helicobacter pylori? El primer estudio a solicitar es el test de urea marcada con carbono 13. Esta es una prueba de aliento y se realiza como estudio inicial debido a que precisamente como Helicobacter pylori lo que hace es producir ureasa, nosotros podemos exhalar esta urea. Y obviamente si la exhalamos significa que tenemos la infección por Helicobacter pylori. Ese sería el estudio inicial. Ahora, si su paciente tiene datos de alarma, y por estos datos de alarma me refiero a un paciente con sangrado de tubo digestivo alto, pacientes con pérdida de peso, con síntomas agresivos que imposibilitan la calidad de vida del paciente, como vómitos de repetición, clínica muy exacerbada que está prácticamente todo el tiempo, o bien que el paciente sea mayor de 55 años. Doctores, siempre que nos planteen una patología gástrica que cumpla estos requisitos, sea la patología que sea, debemos solicitar una endoscopía. Lo recalcábamos el podcast pasado cuando revisábamos SERGE. Prácticamente son idénticas las indicaciones. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como a veces la clínica se parece tanto, va a haber pacientes que no van a tener todos los datos clínicos y tendremos mucha sospecha. Entonces, prácticamente la endoscopía termina siendo el estudio de elección para la gran mayoría de estas patologías, debido a que precisamente nos va a permitir identificar si existe alguna alteración orgánica o no. Existen otras pruebas para Helicobacter pylori, como los cultivos, como los antígenos fecales, pero ya son estudios bastante complementarios de segunda o tercera línea que prácticamente no se preguntan.
Lo que sí se va a preguntar, doctores, es el tratamiento. El tratamiento para erradicar Helicobacter pylori tenemos tres escenarios. El primero es el tratamiento de elección, el de primera línea, y es el famoso OCA, que la O es de omeprazol 20 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. La C es de claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 14 días también. Y la A de amoxicilina 1 gramo cada 12 horas igual por 14 días. Ese sería el tratamiento de elección. Para términos ENAR es lo que hay que responder. A lo mejor en la vida diaria ya no se utiliza tanto porque hay mucha resistencia, pero para términos ENAR esa es la respuesta correcta. Ahora, de segunda elección, sobrinos, vamos a utilizar tetraciclina 500 miligramos, metronidazol o claritromicina más bismuto u omeprazol. Y si les preguntan cuál es el tratamiento en caso de alergia, va a seguir siendo OCA, pero habitualmente la alergia es a la A de esta OCA, que es amoxicilina. Entonces, en lugar de poner amoxicilina, vamos a poner metronidazol. Entonces quedaría de la siguiente forma. Metronidazol 500 miligramos cada 12 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas y omeprazol 20 miligramos igual cada 12 horas. Doctores, ese esquema, los tres esquemas, tanto el de primera como el de segunda y el de en caso de alergia, no los tenemos que memorizar. Bien, doctores, empezamos con dispepsia funcional. Ya les mencionaba hace un momento, es lo que habitualmente nosotros conocemos como gastritis, que en realidad, acuérdense, la gastritis es ya tener la evidencia de un daño orgánico. Habitualmente el paciente de 18 o 20 años que llega con síntomas como dispepsia, como distensión abdominal, pirosis, epigastralgia, no tiene gastritis, lo que tiene es dispepsia funcional. ¿Qué es la dispepsia funcional? Como su nombre lo dice, son síntomas de dispepsia sin causa orgánica aparente. Habitualmente los factores de riesgo que pueden provocar esta entidad, sobre todo son situaciones de ansiedad, consumo de alimentos irritantes. Probablemente muchos de nosotros en este momento estemos cursando con dispepsia funcional por esta ansiedad que trae el examen. Ahora, la guía de práctica clínica es muy clara en la parte de la definición y habitualmente es lo que ponen en los casos clínicos cuando preguntan dispepsia funcional. Y es, la dispepsia funcional es cuando el paciente presenta sintomatología el 25% del tiempo de las últimas 4 semanas. ¿Qué sintomatología? Dolor en epigastrio, que es el principal síntoma. Pacientes que tengan dispepsia, que tengan eruptos, distensión abdominal. El diagnóstico de estos pacientes es con una prueba terapéutica. Esa prueba terapéutica, doctores, consiste en dar procinéticos. Vamos a dejar metoclopramida por 4 semanas. Y ojo, compañeros, no cometan el error de responder omeprazol, porque habitualmente ponemos omeprazol y no es así. El tratamiento de primera, es metoclopramida. De segunda, sí podríamos utilizar omeprazol. Si pasan 4 semanas y esta prueba terapéutica fue positiva, pues bueno, estaban ante una dispepsia funcional. Pero si fue negativa, compañeros, ustedes tienen que descartar que se trata de una dispepsia funcional y tratar de buscar una causa orgánica. ¿Como cuáles? Como los siguientes temas que vamos a revisar. Lo primero, doctores, es úlcera péptica. Acuérdense que la úlcera péptica la dividimos en dos de acuerdo a su localización anatómica. Tenemos a la úlcera gástrica y tenemos a la úlcera duodenal. Pero antes de especificar cada una de estas úlceras, hablemos de las generalidades de úlcera péptica. Es la principal causa de sangrado de tubo digestivo alto. Si les preguntan, ¿cuál es la principal causa de úlcera péptica? Ustedes tienen que responder Helicobacter pylori. ¿Por qué? Porque se ha aislado Helicobacter pylori en el 95% de úlceras duodenales y en el 80% de úlceras gástricas. Ahora, si les llegan a preguntar, principal causa de sangrado de tubo digestivo alto en pacientes con úlcera péptica,
Ustedes tienen que responder que es consumo crónico de AINES. Y sobrinos, este dato no solamente aplica para úlcera péptica, aplica para muchas otras patologías que iremos viendo en los siguientes días. Por ejemplo, enfermedad diverticular. Si les preguntan en enfermedad diverticular, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? La respuesta es malos hábitos higiénico-dietéticos, en los que se incluye poca alimentación con fibra y lo que provoca un estreñimiento. Esos son los factores de riesgo. Pero si les preguntan, ¿cuál es la principal causa de sangrado en enfermedad diverticular? Es consumo crónico de AINES. Lo mismo que pasa aquí en úlcera péptica. En úlcera péptica entonces queda principal causa de la úlcera, Helicobacter pylori. Pero la principal causa y el responsable de que estas úlceras estén sangrando es el consumo crónico de AINES. Ahora bien, doctores, si les preguntan cuál es la principal causa de refractariedad, vamos a responder que es el tabaquismo. Ahora, ¿cuál es la clínica de una úlcera péptica? Tenemos que individualizarla, porque tendremos una clínica en úlcera gástrica y tenemos una clínica en úlcera duodenal, que más adelante comentaremos. Ahora, el diagnóstico para estos pacientes consiste en hacer una endoscopía en pacientes que tengan los factores de riesgo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Síntomas de alarma, como sangrado de tubo digestivo alto, pérdida de peso o bien pacientes mayores de 55 años. A ese grupo de pacientes se le tiene que diagnosticar con una endoscopía, a ese grupo de forma específica. Ahora, hablemos específicamente de la úlcera duodenal y cómo hacer su diferenciación con la úlcera gástrica, que doctores, insisto, ambas son úlceras pépticas. La úlcera duodenal, sobrinos, va a ser la úlcera más común, la que más se asocia con el Helicobacter pylori en el 95% de los casos. Y la clínica aquí se las explico de la siguiente forma para que no se les olvide. La clínica que se presenta en úlcera duodenal es una clínica que va a ocurrir cuando el paciente esté en periodos de ayuno mayores a 3 o 4 horas. Y cuando el paciente coma alimentos, ese dolor va a desaparecer. Les explico el por qué, para que no se les olvide a la hora de contestar el caso clínico. Acuérdense que en el duodeno recibe el pH ácido del estómago, pero también recibe los jugos pancreáticos, que son alcalinos, y terminan neutralizando el pH que viene del estómago. Entonces piénsenlo, si nosotros tenemos una úlcera en el duodeno y el paciente entra en episodios de ayuno, ya no se va a liberar el jugo pancreático. Entonces ya no podremos alcalinizar ese pH ácido que está viniendo del estómago. Como consecuencia, tendremos un dolor intenso. Y justo, doctores, esto nos lleva a entender cómo nos van a plantear el caso clínico. Nos van a poner que el paciente tiene sintomatología 3 o 4 horas después del consumo de los alimentos, pero lo más importante, tiene despertares nocturnos por ahí de las 12 de la noche, 1 de la mañana, y estos dolores van a aliviarse con los alimentos o bien con antiácidos, por lo que les acabo de explicar. El páncreas terminaría liberando jugo pancreático y se neutralizaría ese pH, por lo que la úlcera ya no sufriría tanto y por ende ya no dolería. Ahora, vamos a establecer el diferencial con la úlcera gástrica. En la úlcera gástrica ocurre todo lo contrario a lo que sucede en la úlcera duodenal. ¿Por qué? Porque en la úlcera gástrica, cuando el paciente come, sufre más debido a que se está liberando un pH ácido dentro del estómago. Esto condicionará que cuando el paciente ingiera estos alimentos tenga una clínica bastante exacerbada, incluso más que la de la úlcera duodenal. Es decir, el paciente puede tener náusea, vómito, obviamente esta pirosis, esta epigastralgia. Y la diferencia es justo esa, compañeros. Si la clínica aparece justo después de la comida y es una clínica muy intensa, es úlcera gástrica. Pero si la clínica ocurre en episodios de ayuno y se soluciona con la comida, es úlcera duodenal.
Vamos con las preguntas más frecuentes de estos temas. Si les preguntan cuál es la úlcera más frecuente de estas dos, hay que responder que es úlcera duodenal. Pero si nos preguntan cuál es la úlcera que más sangra, tendremos que responder que es la úlcera gástrica. En ambos casos el tratamiento es similar. Vamos a dejar inhibidor de bomba de protones y vamos a dejar tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori, entendiendo que prácticamente es su agente causal. Y les dije, el tratamiento es similar, y es que es similar porque no es exactamente idéntico, ya que el tratamiento en úlcera duodenal con inhibidor de bomba de protones es durante 8 semanas. En cambio, en la úlcera gástrica es por 12 semanas. Ahora, sobrinos, estas úlceras duodenales se pueden complicar y justo se van a llamar úlcera péptica complicada. La que más se va a complicar es la úlcera gástrica, porque es la más profunda. Y quiero abrir un paréntesis para que entiendan mejor las cosas. Nosotros dividimos si es úlcera péptica normal, complicada o perforada, según los niveles de afectación al tejido intestinal en donde se localiza esa úlcera. No sé si recuerdan sus clases de histología, pero el intestino, prácticamente todo, tiene 4 capas. De adentro hacia afuera, es decir, de la luz intestinal hacia peritoneo, tenemos mucosa, submucosa, muscular propia y serosa o adventicia, que en el caso del duodeno o del estómago va a ser serosa. Ahora, la úlcera péptica normal solamente afecta a la mucosa. La úlcera péptica complicada afecta a la submucosa y a la muscular propia, es decir, a la capa número 2 y a la capa número 3. Y obviamente la perforada, pues, atraviesa las 4 capas. Ahora, les voy a mencionar una trampita que habitualmente ponen en este tipo de preguntas. Si les dicen, paciente con clínica que ya mencionamos, inicia una clínica después de comer, una clínica bastante intensa, por lo que se le realiza una endoscopía y se detecta una úlcera gástrica y hay un daño que llega a las profundidades de la muscular de la mucosa. En ese caso les van a preguntar, ¿qué tipo de úlcera péptica tiene ese paciente? ¿Úlcera péptica normal, úlcera péptica complicada o perforada? ¿Qué responderíamos, compañeros? Seguramente la gran mayoría de ustedes, por lo que acabo de mencionar, responderían que es una úlcera péptica complicada, porque ya está afectando la muscular de la mucosa. Y no, compañeros, esa simplemente sería una úlcera péptica normal. Doc, ya me confundí. ¿Por qué? Bueno, por esto, doctores. Porque en la mucosa, antes de llegar a la submucosa, tenemos una capa, una subcapa dentro de la mucosa que se llama muscular de la mucosa, que justo va a ser quien divida a la mucosa de la submucosa, muscular de la mucosa. Entonces, justo ponen esta pregunta para que caigan en esa confusión. Ponen, la afectación llega a la muscular de la mucosa, pero si les están diciendo muscular de la mucosa, es que es úlcera péptica normal. Pero si les dicen, llega a la muscular propia, ahí sí sería úlcera péptica complicada. Entonces vuelvo a recalcar, la úlcera péptica normal afectará solo a la mucosa. Pero recuerden que dentro de la mucosa tenemos una subcapa que se llama muscular de la mucosa. Y si tenemos la afectación en muscular de la mucosa, seguirá siendo una úlcera péptica normal. Pero si la afectación yace en submucosa o muscular propia, ahora sí, ya sería una úlcera péptica complicada. Bien, compañeros, dicho esto, una úlcera péptica se puede complicar a una úlcera péptica complicada. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cómo nos van a plantear un caso clínico? Bueno, en la úlcera péptica complicada, habitualmente ya nos van a poner a un paciente que llega con sangrado de tubo digestivo alto. Es cuando podemos sospechar en esa patología. Sobre todo, van a ser pacientes consumidores crónicos de AINES. ¿Por qué? Porque cuando nos plantean un sangrado de tubo digestivo alto, podemos tener 2 escenarios posibles. Que ese sangrado sea por varices esofágicas, secundario a una cirrosis,
en donde habitualmente nos ponen a un paciente masculino en situación de alcoholismo. O bien, lo más común, porque la causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo alto es la úlcera péptica, es que nos pongan a una paciente femenina que tenga alguna enfermedad crónica que la lleve a un consumo crónico de AINES o incluso de algunos glucocorticoides, y esto desencadene ese sangrado de tubo digestivo alto. Es cuando podremos sospechar que eso se trata de una úlcera péptica complicada. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en esos pacientes? Obviamente estabilizarlos. Acuérdense que si tenemos un sangrado de tubo digestivo alto, se tiene que manejar como una urgencia. Entonces debemos realizar el ABCDE, estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente. Podemos agregar algún inhibidor de bomba de protones. Normalmente se deja omeprazol 80 miligramos en bolo. Podemos también realizar un tratamiento endoscópico de forma urgente, en donde, si identificamos ese sangrado, habría que aplicar una terapia ya sea esclerosante de la úlcera, aplicar hemoclips o bien aplicar adrenalina térmica. Ahora, si su paciente no llega en situación de urgencia, pero aún así tiene sangrado de tubo digestivo alto, ¿cómo sabremos esto? Porque la paciente no estará chocada, no tendrá signos vitales alterados. En ese caso, acuérdense que debemos realizar la escala de Rothkal. La escala de Rothkal, sobrinos, es esta escala predictiva de muerte y de hospitalización en estos pacientes. Prácticamente lo que buscamos con esta escala es determinar cuándo se le debe realizar la endoscopía a ese paciente. Si la paciente o el paciente tiene de 0 a 1 punto en esta escala, tenemos que realizar una endoscopía. Abro paréntesis, todo paciente con sangrado de tubo digestivo alto necesita endoscopía. Esta escala lo que va a hacer es decirnos, la necesita para dentro de una semana, la necesita de forma urgente o la necesita de forma urgente y además necesitamos hospitalizar a la paciente. Entonces, si tenemos de 0 a 1 puntos en esta escala, hay que programar la endoscopía, es decir, no es de forma urgente, pero se tiene que hacer de forma programada. Si tenemos 2 puntos, la endoscopía se debe realizar de forma urgente. Y si tenemos más de 3 puntos, además de realizar la endoscopía de forma urgente, tenemos que hospitalizar a nuestro paciente porque tiene una mayor probabilidad de mortalidad. Ahora, compañeros, existen otras escalas como la escala de Blatchford, que más o menos es algo similar. Esta nos sirve igual para determinar la intervención endoscópica temprana. Posterior a esto, doctores, ya que nosotros hayamos realizado esa endoscopía, tenemos que clasificarlo según la clasificación, válgase la redundancia, endoscópica de Forest. Esta clasificación hay que memorizarla, es de las más preguntadas. La clasificación divide a la hemorragia en 3 grados. En hemorragia activa, que sería grado 1, hemorragia reciente, que sería grado 2, y ausencia de signos de hemorragia, que sería un grado 3. Dense cuenta que entre menor puntaje tenga el paciente, más grave estará. En la hemorragia activa, doctores, a su vez podemos clasificarla en 2, en 1A y en 1B. 1A será cuando tenemos una hemorragia en chorro y 1B será cuando tenemos una hemorragia en babeo. Los porcentajes de recidiva, es decir, para que esta úlcera vuelva a sangrar, si es 1A, una hemorragia en chorro, será del 55%. Si es 1B, es decir, una hemorragia en babeo, será del 50%. No se compliquen tanto en los porcentajes, acuérdense solamente que el grado 1, más del 50% de recidiva. Posterior a esto, el grado 2, que ya quedamos, que es hemorragia reciente, lo vamos a dividir en 2A, 2B y 2C. 2A, compañeros, será cuando nosotros veamos el vaso que sangró de forma visible, un vaso visible. Aquí la tasa de recidiva
es del 43%. El 2B, compañeros, será cuando nosotros veamos un coágulo adherido. Aquí la tasa de recidiva es del 22%. ¿Por qué estoy mencionando las tasas de recidiva, compañeros? Porque esto nos determinará si el paciente necesita continuar hospitalizado o ya se puede ir a casa. Porque imagínense, si damos de alta a un paciente con un 1A que tiene un 55% de recidiva, lo más probable es que llegue nuevamente en las mismas o en peores condiciones que como ingresó la primera vez. Entonces, a partir, compañeros, del 1A hasta el 2B, nuestro paciente debe estar hospitalizado. Es decir, desde que tenga una hemorragia en chorro o hasta que tenga un coágulo adherido. Ahora, a partir del 2C, que es un fondo de Matina, ahí el porcentaje de recidiva solo es del 7%. Y en 3, que es ausencia de signos de sangrado, que se nos va a describir como una base de fibrina, ahí el porcentaje de recidiva es del 2%. Bueno, en estos últimos dos casos, nuestro pacientito ya se puede ir de alta. Ahora, doctores, antes de continuar, también esa úlcera péptica complicada se puede complicar aún más y se nos puede perforar. Recapitulamos. Una úlcera péptica normal, llámese duodenal o llámese gástrica, la afectación solo es en la mucosa. Cuando es una úlcera péptica complicada, que ya tenemos un sangrado habitualmente, la afectación es en la submucosa y en la muscular propia. Pero la cuarta capa, que es la serosa, vamos a decir que es un simple pellejito. Es decir, en el momento en que la úlcera llegue a esta zona, se va a terminar perforando. Se va a perforar la totalidad de ese tubo digestivo y ahí tendremos la peor complicación de las úlceras, que es la úlcera perforada. Obviamente, a partir de este momento, las cosas son mucho más complicadas aún, porque ya tenemos una perforación de una víscera y clínicamente esa úlcera péptica perforada se va a comportar como tal. Es decir, los pacientes van a tener un dolor abdominal súbito, datos de abdomen agudo como un abdomen en tabla, datos de irritación peritoneal. Preguntas específicas que nos pueden realizar con respecto a una úlcera péptica perforada es: ¿cuál es la zona más frecuente de perforación? La respuesta es la región prepilórica. Otra pregunta que se nos puede hacer es: ¿cuál es la escala que utilizamos para predecir la mortalidad perioperatoria? Abro paréntesis. Obviamente una úlcera péptica perforada necesita un tratamiento quirúrgico. Necesitamos reparar esa perforación. ¿Cómo lo haremos? Colocando un parche de Piplón o también llamado parche de Graham para tapar esa perforación. Y nosotros, previo a esto, vamos a utilizar la escala perioperatoria de Boy. Así se escribe: B de burro, O-E-Y, Boy. No confundir con la escala de Rothkal, que es la que utilizamos para determinar cuándo vamos a realizar una endoscopía en un paciente con úlcera péptica complicada. Es totalmente distinto, ¿de acuerdo? Ahora, otra pregunta que se nos puede hacer es: ¿cuál sería el diagnóstico inicial o de primera elección en pacientes con úlcera péptica perforada? La respuesta es radiografía tóraco-abdominal. Compañeros, esto lo mencionaremos en el siguiente podcast, pero se los adelanto. Siempre que nosotros tengamos una patología de ombligo hacia arriba, una patología abdominal aguda, el diagnóstico habitualmente de elección es con ultrasonido. Aplica para pancreatitis, aplica para patología de hígado y vías biliares como colecistitis, patología hepática, etc. Y de ombligo hacia abajo, habitualmente el diagnóstico de elección es con un TAC, como diverticulitis, como apendicitis, con dos grandes excepciones: las perforaciones y las obstrucciones intestinales. En esos casos, doctores,
El estudio inicial es una radiografía de abdomen. ¿Por qué razón, compañeros? Porque cuando nosotros solicitamos una radiografía de abdomen en una perforación de víscera hueca, no solamente aplica para úlcera péptica complicada, perforada, aplica para cualquier perforación de víscera hueca. En esas perforaciones, precisamente como hay una fuga del aire de ese órgano hueco y se va a cavidad peritoneal, se forma en la parte inferior del diafragma un signo que se llama signo de las alas de gaviota, que es justo eso, una acumulación de aire subdiafragmático. Así que nosotros siempre que tengamos una perforación de víscera hueca, en este caso úlcera péptica perforada, tendremos ese signo de las alas de gaviota. Por esa razón, compañeros, nosotros debemos solicitar radiografía tóraco-abdominal en estos casos. Obviamente ya el estudio confirmatorio sí lo podríamos realizar con una TAC. Y compañeros, el tratamiento obviamente va a ser un manejo, vamos a dejar un manejo ABCDE, estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente, utilizar antibióticos de amplio espectro, utilizar inhibidor de bomba de protones para posteriormente preparar a nuestro paciente a cirugía y colocarle ese parche de Epiplon o parche de Graham para cubrir esa perforación. Doctores, ahora vamos con gastritis. Gastritis como tal, aunque es una patología que vemos todos los días, ya saben, para que sea una gastritis debemos tener la evidencia de que existe un daño histológico en la capa de la mucosa del estómago. Aunque, si somos estrictos de acuerdo a la guía de práctica clínica, la GPC te permite incluso definir una gastritis sin tener esta evidencia. Sin embargo, recuerden que cuando nos pongan una clínica de dispepsia, que nos digan que hay distensión abdominal, hay eructos, hay pirosis, lo primero en lo que debemos pensar es en dispepsia funcional, como ya lo habíamos comentado al inicio de la clase. Entonces, ¿cómo nos van a preguntar gastritis? Bueno, gastritis nos las van a preguntar habitualmente con preguntas dirigidas. Debemos recordar que la gastritis la dividimos en gastritis aguda y en gastritis crónica. La gastritis aguda, nosotros sabremos que es una gastritis aguda porque cuando realicemos la biopsia, en el reporte histopatológico nos van a decir que existe una gran cantidad de neutrófilos. Y ustedes saben que los neutrófilos son células blancas que se activan en situaciones agudas. Ahora, las preguntas dirigidas que nos podrían hacer con respecto a este tema es con respecto a las úlceras que se presentan en quemados y que se presentan en pacientes con algún tipo de alteración del sistema nervioso central. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la úlcera que se asocia a patología del sistema nervioso central es la úlcera de Cushing, y esta se debe a que hay un aumento de la presión intracraneal, lo que conlleva a una hipersecreción de ácido clorhídrico, lo que provocará esta úlcera de Cushing. Y la úlcera de Curling es la que se va a presentar en grandes quemados. Recuerden, doctores, que el problema con las quemaduras principalmente es ese, que los pacientes van a tener una deshidratación súbita. Si se presenta en grandes quemados, esto nos va a llevar a una hipovolemia, lo que ocasionará esa úlcera de Curling. De estas dos úlceras, compañeros, si les llegan a preguntar cuál es la manifestación clínica más frecuente, la respuesta es la hemorragia. Ahora, doctores, después tenemos a las gastritis crónicas, que las gastritis crónicas son mucho más sencillas de entender debido a que aquí tenemos dos tipos, como ya lo comentábamos al inicio del podcast. La gastritis tipo A, que es la forma menos común, al menos en nuestro medio, y es gastritis tipo A de autoinmune. Esta se va a asociar bastante a una entidad
que se llama anemia perniciosa. Esto ya lo veremos en hematología. La anemia perniciosa es una patología autoinmune en donde existe una destrucción de las células parietales. Y es una anemia debido a que las células parietales secretan el factor intrínseco. El factor intrínseco nos ayuda a absorber vitamina B12. Entonces, cuando nosotros no tenemos este componente, desarrollaremos una anemia megaloblástica. Esta patología, la gastritis tipo A, sobre todo la anemia perniciosa, sí está muy asociado a un adenocarcinoma gástrico. Entonces, debemos tener cuidado en estos pacientes realizando endoscopías al momento del diagnóstico y posterior a esto de forma anual. Y posterior, doctores, tenemos a la gastritis tipo B, que muchos la recuerdan de tipo B de bicho. ¿Por qué? Porque la gastritis tipo B va a estar provocada por Helicobacter pylori. Preguntas dirigidas que nos podrían hacer es que se encuentra en personas jóvenes y la localización, sobre todo en el grupo afectado por esta entidad, es en el antro pilórico. Entonces, la localización más frecuente de la gastritis tipo B es en el antro pilórico. Obviamente, el tratamiento va a consistir en dejar erradicación con Helicobacter pylori, que bueno, ya lo mencionábamos al inicio de la clase. Compañeros, así concluimos patología gástrica. Hay algunos otros diferenciales que deberíamos tener en consideración, como el síndrome de Zollinger-Ellison. Se los comento de forma muy superficial. El síndrome de Zollinger-Ellison es un cáncer, es una neoplasia en donde hay una liberación excesiva de gastrina, lo que también conllevará a una hipersecreción de ácido clorhídrico y por ende a la aparición de úlceras. Justo su principal diagnóstico diferencial es la úlcera péptica duodenal. ¿Por qué? Porque habitualmente las úlceras en el síndrome de Zollinger-Ellison se localizan en el duodeno, aunque ojo, no en localizaciones habituales, lo harán en localizaciones atípicas. Clínicamente, de forma inicial, los pacientes tendrán diarrea, que es el punto que nos puede ayudar a diferenciar con una úlcera péptica. En la úlcera péptica no hay diarrea. Y además, son úlceras refractarias, como ya se los mencionaba, en localizaciones fuera de lo común. Así que serán pacientes que lleguen diagnosticados con úlcera péptica, que ya han sido tratados y realizas una endoscopía y resulta que ya existe una nueva úlcera, o esa úlcera que se había tratado vuelve a reaparecer. Cuando sea eso, compañeros, pensaremos en un síndrome de Zollinger-Ellison, que es otro de los diferenciales. Y ahora sí, compañeros, de esta forma concluimos el podcast del día de hoy. Una vez más les pido una disculpa por no haberles podido subir el capítulo la semana pasada. Les digo, ya estamos buscando la forma de hacernos más tiempo durante el día para que puedan tener estos podcasts. Incluso este podcast lo estoy grabando, son 3:12 de la madrugada, y para no fallarles la siguiente semana, de una vez vamos a grabar el siguiente podcast, que va a ser patología intestinal quirúrgica, porque ya les he dicho, estoy muy agradecido con ustedes por ese apoyo, por tenernos en el top 100 de Spotify, entonces no puedo seguirles fallando. Compañeros, sin más, me despido. Un fuerte abrazo a todos, nos estamos viendo.